Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Ahí, Juanito, en la pantalla, en la imagen, estamos repasando las bajas en Nacional, con la cara, obviamente, de los futbolistas, el laburo que hiciste vos y que Juanjo Himer pone en consideración. ¿Podemos repasar de alguna manera justamente las bajas de Nacional, como estabas haciendo referencia también al futbolista en cuestión? Pero ahí tenemos a Vargas, por ejemplo, a Erazo, a Lucas Morales, a Catarozzi, a Jaime Armaro. ¿Y quién más, Juanito? Y el Magia López. Y Magia López. Ahí está. Son las 6 bajas. Bueno, Vargas, me dijo Valdín Fletcher ayer, retorno a Chile con 6 valijas. Seguramente no vuelva. Todavía no está formalizado la salida de Nacional, pero se tiene la fe y la convicción de que Vargas y los representantes se han mostrado muy de ida y vuelta, sí. Muy proactivos con Nacional, para que finalmente termines dejando con la menor situación económica posible el equipo tricolor. Después, Juanito, vamos a repasar. Erazo se fue recaliente Nacional. Debía tener más minutos de lo que tuvo y tiene toda la razón del mundo. Lucas Morales en el mejor rendimiento de Nacional para Olimpia. Catarozzi, que arrancó en los primeros partidos del año, fue importante en los clásicos, en los primeros del año, en el verano de justamente ese momento, pero después no tuvo ninguna más posibilidad de participación. Y los 2 juveniles que salen este año, esta parte del año, a préstamo, como decías. Sí, a ver, en el caso de Vargas, como bien dijiste, llegó a Chile. Se espera en estas horas que se termine todo lo que es el tema de la rescisión con Nacional y que se incorpore a la Universidad de Chile, que lo pretendió en su momento, pero que ahora, después de este pasaje por Nacional sin éxito, también lo van a buscar. De hecho, se espera que hoy también, si se resuelve su salida, lo puedan anunciar a Eduardo y que pegue la vuelta justamente a la Universidad de Chile, a la U de Chile. En el caso de Erazo, bueno, termina el préstamo de San Lorenzo, tiene que volver al Ciclón y comenzar los entrenamientos. En el San Lorenzo hubo un cambio técnico, está Ayude ahora como entrenador, pero no se descarta que Erazo vuelva al fútbol colombiano, donde brilló y obviamente donde es su país natal. Hay algunos equipos interesados, Junior, Deportivo Cali, entre otros, y bueno, van a escuchar ofertas, pero está claro que el jugador ya volvió rumbo a Argentina, se tiene que poner a la orden del San Lorenzo, pero me decían del San Lorenzo que no es seguro que siga en el Ciclón, sino que van a escuchar ofertas por el colombiano. El tema de Erazo, yo creo que los números pillos no son malos de Erazo. Erazo jugó 32 partidos con Nacional, ganó 18, empató 8 y perdió 6, hizo 10 goles. En Exacto. 1500 minutos con la camiseta nacional anotó 10 goles. No sé qué opinión les merece a ustedes, en 32 partidos, 10 anotaciones para el colombiano. Yo lo que creo que en los números y sobre todo en el rendimiento, en determinado momento, hizo más de lo que termina siendo la vinculación de Erazo con Nacional. Yo puedo entender que había un tema de dinero muy importante, que Nacional tenía que hacer la erogación para que Erazo continuara. Pero Erazo prácticamente en los últimos partidos no tuvo participación y en el último clásico era el jugador que tenía que entrar en función de estos antecedentes y no Gonzalo Carneiro, que terminó entrando, no aportó absolutamente nada porque el propio jugador no estaba después de la lesión que lo mantuvo prácticamente un año afuera de las canchas y mucho menos para patear penales y mucho menos para patear el primer penal. Era Erazo. Y yo creo que Erazo, si se fue caliente Nacional, se fue caliente con toda la razón del mundo porque mereció, desde mi percepción, tener muchos más minutos, sobre todo en la etapa final de su vinculación con Nacional. Sí, yo comparto. Es cierto el tema de la Pubal, que la lesión que lo dejaba fuera de algunos partidos, pero sobre todo en el final. Yo creo que la calentura de Erazo debe ser justamente desde la recuperación de Carneiro, donde empiezan a priorizar, darle minutos a Carneiro y él empieza a quedar un poquito relegado donde no tiene minutos. Y sobre todo el clásico, porque incluso Erazo, previo al clásico, había hecho algunas publicaciones con respecto al clásico y se lo veía realmente con ganas de irse Nacional jugando este clásico.
y la verdad que no tuvo minutos, donde creo que todos coincidimos que el cambio no era Carneiro, sino que era Erazo, y es lógico que se vaya caliente, ¿no? Es lógico que se vaya caliente. Exactamente. Bueno, Juanito, repasamos entonces los jóvenes de Nacional que salen en este momento a préstamo, ¿a dónde? Vamos a repasarlo. ¿Me escuchás, Juanito? El micro... Ahora sí, ahora sí. Lo de Nahuel López, perdón, estaba silenciado. Ahí está. Lo de Nahuel López ya para Progreso, un préstamo de una temporada. Ayer con Pillo contamos los detalles de la operación. Se va un año, si Progreso pierde la categoría, se corta el préstamo en diciembre y el futbolista tiene que volver al Exacto. equipo tricolor a final de la temporada. Bien. Eso respecto al Magia López. Después lo de Catarozzi estaba a préstamo. De City Torque se rescinde y se termina su presencia en Nacional. No se descarta que vuelva a Torque, pero también se escuchan ofertas del exterior pro Franco. Y Amaro se va a préstamo con la llegada de Lucas Rodríguez. Se va a préstamo a jugar a Danubio, equipo donde jugó como juvenil. Esos son los detalles. El tema de Vargas, para terminar simplemente hablar de sus números. Eduardo tiene los siguientes números con el equipo tricolor. Hizo 3 goles con Nacional Eduardo Vargas. Y bueno, no fue un pasaje obviamente, digamos, positivo. Jugó poco, jugó mucho menos que Erazo. Tiene 3 goles, 1 de penal y tiene 17 partidos. Lo que tenemos que evaluar ahí es, de esos 17 partidos, hay pocos minutos para Vargas. Claro. Él se va con 657 minutos en Nacional. Es poco. Es muy poco, Sí, sí. muy poco. Para lo que se esperaba de él, ¿no? Me parece que es muy poco. Muy poco. Son 6 partidos y pico, Sí, sí. más o menos. No, pero aparte un jugador de la trayectoria. Exactamente. Digo, y también la inversión que hizo Nacional, ¿no? Digo, Sí, sí. Para un jugador que jugó tan pocos minutos, 2 goles, ¿no? Creo que terminó con 2 goles. 3 goles. 3 goles. 3 goles, 2 oficiales. Ahí está. Ahí está, Ahí está. ahí va. Entonces, claro, o sea, la verdad que es muy poco, muy poco. Bueno, y acá tenemos también la placa que preparó Juanito, que pone Joaco Himer en consideración de la comunidad de Tirando Paredes. Las incorporaciones, Juanito, reitero, Nacional tiene 15 partidos del torneo de clausura y eventualmente la Copa AUF Uruguay. Esa es la actividad de acá hasta que termine el año. Y estas son las incorporaciones Nacional, con la situación ayer justamente de Lucas Rodríguez, como que no la teníamos en el radar y apareció ayer por la noche la información. Lucas Rodríguez, nueva incorporación de Nacional. Sí, Lucas Rodríguez, bueno, jugador de 32 años. Para dar algunos detalles, él es del 8 de mayo del 93, justamente 32. Él es de Chuy, es chuyense. Jugó en los Alpes de Baby Fútbol y a nivel local jugó en San Vicente, eso jugando en Chuy, en el lugar donde nació. Y en el fútbol profesional, como dijo Pillo, unos cuantos equipos: Fénix, Rentistas, Atenas, Boston River, Danubio, Cerro y Racing. Su pasaje fue en Manucci, en Perú. Ese fue el pasaje que Lucas tuvo jugando justamente en el fútbol peruano. Y bueno, va a firmar con Nacional en la jornada de hoy, se espera que sea esto. Ayer tuvo la revisión médica y llega como volante central justamente como una de las alternativas para el medio campo. El tema de Maximiliano Gómez, Maxi Gómez, que firmó en estas horas, hasta fines del 2026, firma Maximiliano Gómez con la camiseta de Nacional. El lunes también es otro que arranca a entrenar. Todos los que estamos viendo ahí van a arrancar a entrenar en la jornada del lunes. Y firmó por una temporada y media justamente Maxi Gómez con la camiseta de los tricolores. Cristian Évere, Plaza Colonia ya lo despidió. Sebastián Díaz tiene la ausencia de Diogo y de Évere para el segundo semestre. 2 bajas de peso en el ataque. Évere va por su revancha Nacional, así lo diría. Había un compromiso con el jugador de que, como en su momento liberó un cupo y se fue a jugar a Plaza para la llegada de Diego Erazo, bueno, él unos meses después iba a tener su oportunidad para mostrarse en Plaza ya con minutos en un equipo y ya recuperado aquella lesión que tuvo en la rodilla, y también ya va a estar a la orden de justamente de Pablo Peirano. La situación de Matías de los Santos, rescindió con Atlético Tucumán. Pablo Peirano lo conoce, de su pasaje por el fútbol colombiano, jugó el Millonario de Colombia, por ejemplo, y vuelve al fútbol uruguayo, también otro zaguero experiente, por lo que nos dicen siempre Nacional, llega para ser el cuarto central. Por delante estarían Coates, Millán y el propio Calione. Veremos si esto pues se termina cumpliendo o de los Santos no empieza a ganar más terreno. No olvidemos tampoco su último pasaje en Uruguay por Liverpool. Y después pillo lo de Nicolodeiro, el contrato más bajo, digamos, que va a tener desde el punto de vista económico en este plantel Nacional. Lodeiro, que se despidió en estos últimos días del Houston Dynamo, tuvo un pasaje muy importante por Seattle Sounders de la MLS.
jugó en Orlando y viene justamente a jugar en Houston, y después de unas cuantas temporadas vuelve a jugar en Nacional. Después lo que podemos empezar a evaluar de esto es cuáles de estos 5 tiene lugar en el equipo titular, ¿no? Exactamente. Ayer, claro. vos sabés que se generó una discusión con Daniel Ordóñez en La Voz del Fútbol Televisión, me parece muy interesante. Esto mismo, Juanito, ¿cuáles de estos jugadores que llegan a Nacional van a ser titulares? Y la pregunta, cuando vos reforzás un equipo en la segunda parte de la actividad del año deportivo, ¿lo reforzás con suplentes? ¿Con buenos suplentes? ¿O lo reforzás con jugadores que llegan y van a ser titulares? ¿O debieran ser titulares? Y yo creo que es una pregunta y una polémica que surge, porque uno tiene que decir, vos, si vamos a reforzar y si vamos a, de alguna manera, maquillar de la mejor forma un plantel, en teoría tenés que tener titulares. Y yo creo que hoy, por lo menos, de los Santos suplente, hoy por lo menos Lucas Rodríguez, que es un muy buen volante, con Boggio y Oliva suplente, es un buen suplente y podrá ser titular en algún partido, pero en principio no. Y Lodeiro, porque Lodeiro, que va jugando muy poco y no de la mejor manera en la MLS en los últimos tiempos, Sí, sí. En principio llega para ser suplente. Sí, sí. Y seguramente Everett también. Entonces, Nacional ¿tiene que traer jugadores suplentes para la segunda parte del año o tiene que traer titulares? Maxi Gómez, titular. Ahora, de estas 5 incorporaciones, en principio, Maxi Gómez va a ser titular. Sí, sí. A ver, incluso con el rendimiento de Petit del último tiempo, hasta me genera dudas si Maxi Gómez llega y es titular. Pero bueno, creo que sí comparto que por lo menos cuando se lo fue a buscar era porque pensaban en Maxi Gómez titular siendo el 9 nacional. No tengas dudas que va a ser titular. Porque aparte, Petit es Petit. Jugador, perfil bajo, poco marketing, que yo creo que ha tenido un buen rendimiento, muy buen rendimiento. Por ahí el último clásico no rindió, como no rindió prácticamente ninguno de Nacional. Sí. El hincha de Nacional a Petit lo banca porque es del club, es formado en el club, pero seguramente Maxi Gómez va a terminar siendo titular porque de las incorporaciones tenés que sacar por lo menos un titular. Sí, Y en este momento, de las 5 incorporaciones Nacional, el único que tiene esa característica, en principio, justamente es Maxi Gómez. No sé qué opinas al respecto, Juanito. Sí, yo creo que el que llega para ser titular, yo creo que es Maxi. Más allá de lo de Petit, que ha sido bueno y hay que destacar lo que hizo en el intermedio, yo creo que Maxi, sí, de estos 5 es el que tiene más posibilidad de llegar y ya el primer partido de la apertura, de clausura, perdón, ser titular. No tengo ninguna duda. Cuesta encontrar lugares para otros jugadores. Por ejemplo, de los Santos lo dije, ¿no? Sería el cuarto central de Nacional. Hay que ver cuánto juegan estos 15 partidos de los Santos. Cristian Évere va a estar el propio Maxi Gómez y después de Maxi Gómez está Gonzalo Petit. Entonces, ¿qué lugar va a tener Évere? Seguramente se le busca un lugar para jugar por la banda, pero en Plaza Colonia últimamente lo veníamos viendo en doble punta o como centro delantero. Sí, sí, de nuevo. Entonces, ahí también te cuesta encontrar un lugar. Y por el mismo lado, Claudio, la situación de Nico Lodeiro. Porque hoy el que arranca detrás del 9 es el diente Nicolás López. Petit puede jugar ahí. Carneiro es otro jugador que en este mes yo creo que le van a ir muy bien a Carneiro para tomar forma. Entonces hay superpoblación. Y esto es lo que le va a pasar a Nacional para clausura. Es que hay varios jugadores que están en el banco, pero yo creo que hay varios que no entran en el banco. Porque tiene mucho nombre, mucha cantidad también, mucho número de jugadores. Sí, incluso Juanito, el venezolano, que también puede jugar atrás del 9, es otro jugador que si bien hoy lo están utilizando por el sector derecho o izquierdo, según cuál sea titular, si Meireles o Villalba, es un jugador que en teoría es 10. Después que lo han utilizado por las bandas, sí, pero en teoría es 10. Entonces otro jugador más en esa posición de jugar atrás del 9, ¿no? Nacional tiene de mitad de cancha para adelante, o sea, partiendo de los que juegan por delante del doble 5, tiene 12 jugadores para los puestos, 2 extremos, uno por detrás del 9 y un 9. O sea, para 4 Sí, 3 por puesto. posiciones, Ponele. tiene 3 por puesto, Sí, sí. contando las incorporaciones que ha tenido Nacional. Sí, Son sí. 12 jugadores para 4 puestos. Sí, sí. Está claro que hay muchos que no van a tener minutos, o va a ser muy difícil que puedan acumular minutos a lo largo, sin doble competencia. Son 15 partidos de clausura. Y después lo otro, hipotéticas controlador. finales. A ver, cuando vos tenés un plantel de esta manera, de estas características que tiene Nacional o que está construyendo Nacional en este periodo de pases,
vas a tener, por los pocos partidos, muchos jugadores en el banco de suplentes que, como bien decíamos, no van a tener minutos y cuando se les utilice, van a tener muy pocos minutos en cancha como antecedente. Y eso normalmente te baja el rendimiento. Sí, sí. Y también lidiar con un plantel largo. Exactamente. Con pocos minutos. Y con jugadores pesados, claro, en el banco suplente. Totalmente. ¿Juanito? Sí, mira, yo acá tengo algunos nombres, por ejemplo. Tú tienes como opción de centrodelantero, está Maxi Gómez, Petit y Évere. Me parece que los tres estamos de acuerdo que los tres son jugadores que van a jugar ahí. Porque creo que Petit se ha consolidado en este tiempo como 9. Sí. Los jugadores detrás del 9 está el Diente López, que hoy es el titular. Llega Nico Lodeiro, Mauricio Pereira, que juega en ese lugar, más allá que Perano en otro partido lo puso doble 5, y Gonzalo Carneiro. Uh-huh. 3 centrodelanteros y 4 jugadores para jugar detrás del 9. Exacto. Y después están los extremos, digamos, que está Jeremías Recoba como una opción, más allá que puede jugar también de 10. El Zapito Mereles, que hasta el clásico venía siendo titular. El propio Aradi, que juega por el sector izquierdo. Y por el otro lado está Luca Villalba y el propio Renzo Sánchez. Claro. Entonces, estamos hablando de muchos jugadores, Pillo, para esos 4 puestos que mencionaste tú en el ataque. Y vos mencionaste los 12 jugadores para 4 puestos del ataque nacional. 12 jugadores. Y Otero también. Y Otero. Y claro, Y Otero. Venimos hablando de él. Exactamente. Bueno, esto con relación a Nacional. ¿Algo más de que el equipo tricolor para, de alguna manera, cumplir con la información justamente para los hinchas de Nacional? Sí, bueno, de Nacional, a ver, estas 2 salidas que se confirmaron ayer, la llegada de Lucas Rodríguez, lo que podemos decir de Nacional, se anticipó al mercado de pases, el mercado oficialmente arrancó el día 8, lo hablamos con el Pillo el otro día, y ya tiene todas, yo diría, todas sus altas. Si llega algún jugador más va a ser en función de alguna baja, por ejemplo, si se da una posible salida de Gabriel Báez, ahí puede llegar un lateral izquierdo Nacional, y el otro jugador que siempre te indican que puede ser vendido en este mercado de pases es Recoba. Por ahí yo creo que son los 2 nombres que de acá, que termina el mercado, hay que tener el ojo puesto, porque creo que ahí se puede dar alguna salida más en Nacional, en el caso de Jeremías y en el caso del lateral, pero más fuerte el tema de Jeremías Recoba. Atenti, porque tenemos que hacer la pausa, pero antes, Juanito, hay novedades en Nacional, atenti, mercado de pases y otra posibilidad de salida de alguno de los jugadores que está integrando justamente el plantel tricolor y que es formado en el club. Sí, es el tema de Gonzalo Petit. Yo en un momento de la nota me saqué los auriculares para hacer alguna averiguación, obviamente con el respeto a la entrevista y al entrevistado como le fue Gonzalo, que dejó muchos títulos, pero nos llegó una información muy importante que teníamos que confirmar durante la nota. A mí ya me lo confirman al tema de que se está trabajando, que es la salida de Gonzalo Petit. Hay una oferta al fútbol español por Gonzalo y la está trabajando Nacional. Es una oferta fuerte, me dijeron a mí ahora en la entrevista desde el punto de vista económico. Y atenti porque en estas horas se puede concretar la salida de Gonzalo Petit a España. El Betis es el equipo que lo quiere. Y atención porque se está moviendo el mundo nacional. Hablé con otro dirigente, me dijo que no sabe nada del tema. Pero hablando con gente del oficialismo, me confirmaron que está la oferta sobre la mesa de Gonzalo Petit. Así que atenti porque hoy va a ser un día bastante movido porque se puede concretar la transferencia, es decir, una venta de Petit al fútbol español. Se habla de un porcentaje grande de la ficha, un 85%, 90%, y se está hablando de 5, 6, 7 millones de dólares. Sí, es una buena cifra. Sobre todo si te quedas con un porcentaje, ¿no? Si no, creo que si Nacional logra quedarse con un porcentaje en una plusvalía o de la ficha en sí y hacer una venta 6, 7 millones, me parece que es buena. Por Petit, no por las condiciones que ha mostrado y por el potencial que tiene. Si la ficha es 5 millones, yo soy honesto con lo que pienso. Para mí es poco. Por Petit es poco. Sobre todo porque se han dado... Atenti, lo digo, sí, porque, como te digo, el tema me parece que va a seguir acumulando más información. Esto es fresco desde recién. Hay algunos en Nacional que te digo, lo tienen y hay otros que no. O sea, imagínate que es una noticia reciente, pero que vienen de España a buscarlo a Gonzalo para transferirlo y que sería a través de una venta importante, como dijo Pillo. Pero yo pregunto, 5, 6, 7 millones de dólares por el 85% de la venta de Gonzalo Petit, ¿es una cifra baja para vos? No baja, pero me parece una superventa. A mí me parece espectacular. ¿Sí? La verdad, espectacular. Para un chico que ha tenido
pocos minutos, no ha tenido gran participación, que ha hecho goles en los últimos partidos. Es la gran apuesta de No, las bueno, formativas y la está gran bien, apuesta nacional. pero sí, Aspiran pero a sí, la gran a ver, venta. Pongamos entre 5 y 7, 6 millones de dólares por el 85% de la fecha. Eso me parece una buena venta. Pero me parece muy, muy bien. 6 por el 85% me parece una buena venta. Seguramente los Juanitos se sigan intensificando las idas entre Real Bética y Nacional, las idas y vueltas, para ajustar justamente el precio, la venta, el porcentaje de la ficha y las condiciones justamente de la negociación. Pero estamos en condiciones, en la manera de tirando paredes, de decir que es muy factible que Gonzalo Petit salga en este periodo de pases del Club Nacional de Fútbol. Sí, es así, es la información que tú diste y a mí me lo confirmaron recién. Insisto, es una noticia fresca en Nacional, que se maneja fuertemente de esta transferencia al fútbol europeo, precisamente a España. Ya para entrar en la opinión del tema, y algo nos decía por interno nuestro compañero Maxi Novaro, que es real, hay mucho de Peirano en esto, y yo lo comparto porque Peirano le dio mucha continuidad a Gonzalo en el torneo intermedio. Después de la primera fecha lo puso como titular, no lo sacó más, lo puso en la final del intermedio, anotó 3 goles en el torneo Gonzalo, hace un doblete el otro día por un par de goles de cabeza, con un gol de cabeza y un gol de rebote tras el tiro de Otero, pero empezó a agarrar continuidad justamente con Pablo Peirano, Gonzalo Petit. Sí, para mí es un jugador con una proyección brutal, para mí es un jugadorazo. Por eso digo que de repente uno espera, sobre todo por otras ventas que se han dado en el fútbol uruguayo últimamente, que de repente podía ser más potente, pero para mí es un jugador Petit, con una proyección a futuro y con un presente en Nacional, para mí espectacular, sobre todo el Nacional en los últimos años. No recuerdo un jugador con las características de Petit y la proyección. Yo lo que digo es, viene Maxi Gómez, viene Évere, está Gonzalo Carreiro. ¿Cuántos minutos podrá en la segunda parte del año, para 15 partidos del clausura, tener Petit? Sí. Por eso digo, si la cifra está en este parámetro que manejamos, por el 85% y Nacional eventualmente se queda con el 15% de una futura venta, y yo creo que la cifra ahora y ese 15% de una futura venta terminarían conformando una cifra realmente importante. Comparto la importancia de mantener un porcentaje hoy en día, por ventas posteriores. 18 años tiene. 18 años, categoría 2006, de Carmelo, 38 partidos con Nacional, 13 goles para él, y como dije, ¿no? Que no es menor, 2006. Sí, no, y Muy chico, recién cumplió los 18 años. Y una potencia física para la edad que tiene y una calidad técnica para su despliegue físico que no es normal. Porque un jugador de las características de él, generalmente técnicamente, por su altura, por su tamaño, no tiene tanta calidad técnica. Sin embargo, Petit reúne calidad técnica, tamaño y además un despliegue físico brutal, que es un jugador que no solo te juega de 9, sino te juega atrás del 9, se apoya con los volantes. La verdad, un jugador para mí, o sea, yo hacía tiempo que no veía en Nacional sacar un jugador de esto, y recién en el intermedio lo vi meterse en el equipo de lleno, ¿no? Pero bueno, ojalá Nacional pueda hacer un buen negocio, y reitero, para mí me parece importante lo que mencionaba Pillo, de que Nacional se quede con un porcentaje a futuro, porque creo que es un jugador que para adelante tiene una proyección brutal, ¿no?